Para el segundo semestre del módulo de estadística solo existe un tema: coeficiente de variación y posición relativa. En este video voy a explicar las características de cada una de las fórmulas y en qué situaciones hay que utilizarlas. Para calcular el coeficiente de variación se necesitan dos datos: la desviación estándar y el promedio. Para la posición relativa también se necesita la desviación estándar y el promedio. Sin embargo, también se va a necesitar el dato individual. Entonces, la principal diferencia entre ambas fórmulas es que el coeficiente de variación va a utilizar nada más la desviación estándar y el promedio, y en cambio, la posición relativa requiere esos dos datos y además un dato individual. Esta es la principal diferencia que va a hacer sencillo identificar cuál de las dos fórmulas es la que hay que utilizar. Entonces, si lo que se quiere es comparar un dato individual, es decir, un individuo, puede ser una persona o un solo elemento de un conjunto de datos, con el resto del grupo, se va a tener que utilizar la fórmula de la posición relativa. Y el coeficiente de variación lo que nos va a indicar, vean que aquí no está el dato individual. Eso quiere decir que no tiene que ver nada con un solo individuo o una sola persona o un solo objeto o animal o lo que sea del grupo, sino que trabaja con el grupo completo. El coeficiente de variación lo que nos estaría indicando es qué tanto cambian cada uno de los datos que conforman la población o la muestra. Para analizar cómo funciona cada una de las fórmulas vamos a trabajar con este ejemplo, el cual dice el promedio obtenido por un grupo de estudiantes en las diferentes asignaturas se detalla a continuación, y tenemos el caso hipotético de una sección de 6, y aquí tendríamos el promedio y la desviación estándar de cada una de las asignaturas. Biología 85 como promedio y como desviación 10,2, y así con cívica, español, estudios sociales, inglés, matemáticas y química, cada uno con su respectivo promedio y desviación estándar. Y también se están dando los datos de Andrés, que es un estudiante del grupo que tiene las calificaciones que aparecen en biología 78, sí con 100, y ahí tenemos la lista completa. Lo que se está pidiendo son estas dos preguntas. Hay que analizar estas preguntas y ver qué es lo que están pidiendo para ver cuál de las dos fórmulas es la que se podría utilizar. En este caso dice: determine la posición relativa de las calificaciones de Andrés en las siguientes asignaturas. Y vean que se está hablando específicamente de un estudiante, un individuo, en este caso Andrés. Lo que hay que hacer es comparar a Andrés con el resto del grupo. Ahora, tenemos las dos fórmulas. En esta solo tenemos la desviación estándar y el promedio. Vean que no habla de ningún dato individual y en este caso está solicitando información específicamente de Andrés. En la de posición relativa sí nos habla de un dato individual, que esta X, en este caso, que es el dato individual, estaría representando la calificación en alguna de las materias de Andrés, dependiendo de la que vayamos a trabajar. Las que necesitamos es matemáticas y también inglés. Entonces, comencemos calculando la posición relativa en matemáticas. Voy a colocarle posición relativa M, de esta manera para distinguirlo con la otra. La fórmula dice que es el dato individual. Como voy a trabajar con matemáticas, tengo que irme a la información individual de Andrés, que sería esta de aquí. Dice que en matemáticas tiene una calificación de 76. Luego hay que restarle el promedio. ¿Cuál de todos los promedios? Como estamos trabajando con matemáticas, se van a ir a la tabla donde está matemáticas y dice que el promedio es un 83. Y eso lo tienen que ver por la desviación estándar también de matemáticas, que sería 20,5. Eso, tal y como está, lo anotan en la calculadora científica. Si les da en fracción, lo ideal es que lo pasen en decimales. En este caso, el resultado es aproximadamente menos 0,34. Y eso sería todo el procedimiento para calcular la posición relativa. Antes de calcular la siguiente, analicemos esta respuesta. Cuando se trabaja con posición relativa van a haber tres opciones o tres casos. Puede ser que el resultado sea negativo como aquí, puede ser positivo o puede ser exactamente cero. En este caso es negativo. ¿Qué significa eso? La posición relativa lo que representa es dónde se ubica el individuo, en este caso el estudiante, con respecto al resto del grupo. Es decir, dónde está Andrés con respecto a la sección. Cuando da negativo quiere decir que está entre la mitad, que tuvo que serían datos más bajos. Como estamos hablando en este caso de promedios, como aquí está dando menos 0,34, sabemos que Andrés está en la mitad del grupo que tuvo las notas más bajas en matemáticas. Si aquí hubiera dado un número positivo, eso quiere decir que está en la mitad del grupo que tuvo una nota más alta
en matemáticas. Y si da 0, quiere decir que está exactamente a la mitad, es decir, la mitad de los compañeros salió mejor en el promedio de matemáticas que él y la otra mitad salió peor. Calculemos el siguiente. La otra que pedía, según esto, es inglés. Entonces, calculemos la posición relativa de inglés. Para calcular la posición relativa voy a agregarle i de inglés en este caso para distinguirlos. No es necesario hacer esto, pero es para que quede más ordenado. Entonces, los datos de inglés, recuerden que se inicia con el dato individual. El promedio individual en inglés de este estudiante es 70. El promedio del grupo en inglés es de 79. Y la desviación estándar de esa materia dice que es 7,5. Ahora bien, eso simplemente lo calculan exactamente igual a como estaban. Como sugerencia es mejor siempre pasarlo a decimales y en este caso a menos 1,2. Eso quiere decir que en ambas materias estuvo entre la mitad de los estudiantes con las notas más bajas. Esto también se pueden comparar entre sí. Aunque son materias diferentes, yo puedo decir que Andrés salió mejor en matemáticas que en inglés con respecto al resto del grupo. No porque haya tenido una nota más alta, que era 76 en matemáticas, sino porque menos 0,34 es un número mayor que menos 1,2. Y básicamente así es como funciona lo que es la posición relativa. Y tenemos otra pregunta aquí que es la B y dice: determina en qué materia el grupo presentó calificaciones más homogéneas entre química o biología. Entonces hay que trabajar con química y biología y si prestan atención hay una gran diferencia con respecto a la primera. Aquí les está hablando de Andrés y en la segunda no, está hablando en términos generales del grupo. Si nos vamos a las fórmulas, la posición relativa necesita un dato individual, es decir, un solo estudiante para esta situación. Y como en la pregunta no hace mención de estudiantes por aparte, sino que habla en términos generales del grupo, eso quiere decir que tendría que trabajarse con el coeficiente de variación, que sería nada más desviación estándar y promedio. Eso quiere decir que esta tabla no la vamos a ocupar de aquí en adelante, porque estos son los datos individuales de Andrés y ya eso no nos interesa para nada. Entonces, volviendo a los cálculos que pedían. Dice que tenemos que determinar en qué materia el grupo presentó calificaciones más homogéneas entre química y biología. Entonces, usamos la fórmula de coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre el promedio. Y vamos a comenzar con la de química. Ok, para el coeficiente de variación de química, entonces, se va a tomar la desviación estándar, que para química es 2,3. Y la van a dividir por el promedio de química, que sería 94. Eso igual, lo ideal es pasar el resultado a decimales. Ok, en este caso da 0,024 y demás, pero podemos trabajar solamente con dos decimales. Cuando ustedes tienen el coeficiente de variación se puede representar de dos maneras. Si quisieran pasarlo a la forma porcentual, nada más este número de aquí, el 0,02, lo multiplican por 100 y eso les daría 2%. Esto no es obligatorio hacerlo, nada más que en algunas prácticas va a venir en porcentaje. Sin embargo, ustedes siempre pueden trabajarlo de esta manera. Pero como les dije, para pasarlo a porcentaje, nada más el número que obtuvieron de la fórmula lo multiplicarían por 100. Para calcular lo siguiente, sería en este caso biología. Se calcularía tomando la desviación estándar de biología, que es 10,2, y dividiéndolo por el promedio, que es 85. Igual en la calculadora colocan los datos exactamente como están ahí, lo pasan a decimales y el resultado es 0,12. Y si ustedes quieren, multiplican 0,12 por 100 y van a obtener el 12%. Cualquiera de los dos estaría correcto. Y ya tenemos ambos calculados. Ahora, ¿qué es lo que representa el coeficiente de variación? Como el nombre indica, tiene que ver con cuánto varían los datos. Lo que significa que entre más alto sea ese número que se obtiene al calcular el coeficiente de variación, mayor va a ser la diferencia que hay entre los datos, en este caso entre las calificaciones. Entonces observemos estos dos. En el de química hay un 2% de coeficiente de variación y en biología es un 12%. Eso quiere decir que los datos están variando más en biología, que es el número más alto. Entre más alto sea el número que obtienen, mayor va a ser la variación. Y entre más bajo sea, menor va a ser la variación. Eso se llamaría que los datos sean homogéneos, que es lo que pide aquí. Determinen qué materia el grupo presentó las calificaciones más homogéneas entre química o biología. Las más homogéneas serían las más similares, por lo tanto el número más bajo, que sería química.
Entonces la respuesta en este caso sería química. Y eso es todo lo referente al coeficiente de variación y la posición relativa. Básicamente, si ustedes quieren, si lo que se necesita es comparar un individuo con el resto de su propio grupo, se va a utilizar la posición relativa. Y si se quiere es comparar dos grupos diferentes en términos generales, entonces es el coeficiente de variación, la fórmula que se debería utilizar. Para el módulo de estadística, este es el único tema que hay que ver en todo el semestre. Entonces, todas las guías de trabajo que van a tener que estar realizando se van a hacer con estas dos fórmulas. En algunas prácticas, de hecho en la guía número 2, si no me equivoco, viene una pregunta en la que ya vienen porcentajes. ¿Qué quiere decir eso? Que ya están calculados. En otras palabras, no en todas las prácticas tienen que usar la fórmula, en algunas ya vienen resueltos lo que serían ya sea posición relativa o coeficiente de variación y solo se les hacen preguntas con respecto a esos resultados, es decir, no tendrían que calcularlos.